Buenas tardes, mis amados hermanos. Bienvenidos nuevamente a mi canal de Ricardo Noriega, Guerrero Católico. Esta tarde quiero tocar un tema que muy poco se habla en las predicaciones, especialmente en las predicaciones de la Iglesia Católica. Muchos predicadores, la mayoría, hablan del Padre, hablan del Hijo en sus predicaciones, pero muy poco se habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy importante en la vida del cristiano, en nuestras vidas. Y por eso esta tarde quiero tocar ese tema, ya que hace días iba camino a la tienda y me topé con una pareja, un matrimonio de los testigos de Jehová. Y pues como todos sabemos, ellos pues se caracterizan y más que nada se conocen. Luego se conoce el testigo de Jehová de los evangélicos. Y obvio, ¿por qué lo digo? Porque la Biblia que cargan los testigos de Jehová es una Biblia negra y dice traducción del Nuevo Mundo. Y obvio, al verlos, yo los conocí, luego los identifiqué. ¿Y cómo podemos conocer a los evangélicos? Pues fácil, porque la Biblia de ellos está más delgada que la Biblia católica. Entonces, pues ya platicando con los testigos de Jehová, salió el tema de el Espíritu Santo, que si conocía Espíritu Santo. Entonces le dije yo que si conozco al Espíritu Santo o Espíritu Santo. Y ya me dijo, ¿por qué al Espíritu Santo? No, dice Espíritu Santo. Y le dije yo, bueno, vamos a empezar definiendo o conociendo lo que es o quién es el Espíritu Santo o Espíritu Santo. Ya que esa secta pues prácticamente la conocemos porque son unos anticatólicos de hueso colorado. Y ellos pues critican toda la doctrina cristiana católica. Porque ellos no critican a los evangélicos de ninguna rama, de ninguna denominación. Ellos critican a la Iglesia Católica. Y en ese sentido, en ese tema, empezamos a hablar sobre la doctrina del Espíritu Santo. Bien. Ellos dicen que el Espíritu Santo no es una persona. Para ellos el Espíritu Santo no es una persona. Para ellos nada más es una fuerza. Es la fuerza, como dicen ellos, es la fuerza activa de Dios. Pero no es ninguna persona. Así que le dije yo, bien, ustedes me van a demostrar dónde el Espíritu Santo no es una persona y nada más es una fuerza. Así, literal. Es una fuerza nada más. Y yo les voy a demostrar que el Espíritu Santo es una persona. Y es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, ellos sí creen en la Trinidad. Pero ellos no creen que son tres personas en un solo Dios.
ellos creen que Jesucristo, nada más así, literal, es el Hijo de Dios, pero que no es Dios. Y dicen que el Espíritu Santo simplemente es una fuerza, que es la fuerza activa de Dios, pero que no es Dios, que no puede ser una persona. Entonces, ¿por qué ellos se basan en que no es una persona? Porque ellos simplemente dicen que cuando bajó en Pentecostés el Espíritu Santo, cuando se derramó sobre la iglesia primitiva, ellos dicen que bajó pero en lenguas de fuego, simbolizando en lenguas de fuego, pero que no bajó como una persona y se posesionó sobre ellos. Le digo, tiene razón, hermano. Ahí estamos de acuerdo. Claro que sí. El Espíritu Santo ahí fue simbolizado como lenguas de fuego. Y el Espíritu Santo es simbolizado tanto como con el agua y el fuego. Entonces, pues ya diciéndome, no, el Espíritu Santo no puede ser una persona. Porque, ¿cómo van a ser tres dioses? Y le dije, no, mi hermano, ahí está completamente confundido usted. Nunca decimos nosotros, los cristianos, que el Espíritu Santo es otro Dios o que Jesucristo es otro Dios. No, pero que ustedes creen que Jesucristo es otro Dios. Le digo, en ningún momento nosotros creemos o enseñamos que Jesucristo sea otro Dios aparte de Dios, que es el Padre. Eso no lo enseñamos. Eso lo enseñan ustedes. ¿Nosotros qué enseñamos? Nosotros enseñamos y predicamos que hay tres personas divinas de la misma naturaleza, que es un solo Dios. Tres personas que se manifiestan y que se siguen manifestando en el cristiano y que ellos se revelaron así. Padre es el creador de todo. Por eso cuando Jesús dice, mi Padre es mayor que yo, ahí Jesús está hablando en su condición humana, no como condición humana, no como Dios. Sabemos que Él es el mismo Dios, pero en la persona de Jesús, en el Verbo encarnado, cuando dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo era Dios, y el Verbo estaba ante Dios. Es decir, que Jesús ha estado siempre desde el principio con el Padre. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios, es de la misma naturaleza del Padre, es de la misma esencia del Padre. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos ver cómo los tres se manifestaban. En el Génesis está el claro ejemplo cuando las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se le manifestaron ¿a quién? A Padre Abraham. Cuando dice que en la hora más calurosa vio venir, estaba Abraham, abajo de la sombra refrescándose. Cuando dice que vio a tres figuras, a tres individuos, y que al verlos venir corrió hacia ellos y les dijo, se dirigió a ellos y les dijo, te ruego, en singular,
que no pases de largo sin antes pasar a mi casa. Aquí hay algo bien importante. ¿Por qué no les dijo Abraham, les ruego, no se vayan sin antes pasar a mi casa? O sea, ¿por qué no lo dijo en plural? Lo dijo en singular. ¿Por qué? Porque Padre Abraham, porque el mismo Espíritu lo inspiró a reconocer a un solo Dios en esas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso en el Génesis, cuando dice que Dios estaba creando todo, así, de la nada. Y cuando llegó el momento de crear al hombre, ¿qué fue lo que dijo el Señor? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Hagamos al hombre a semejanza nuestra. Y dice la palabra, a semejanza de él lo hicieron. ¿Por qué dijo que a semejanza? ¿Por qué dice la palabra que a semejanza de él? Si eran tres los que estaban ahí. Eran tres porque el Espíritu Santo también ahí estaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, simbolizado en una paloma, allá aleteaba sobre las aguas. Y allí estaban los tres, cuando estaban formando la creación. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo es simbolizado como una paloma, es simbolizado como fuego, a través del fuego, y es simbolizado en el agua. Entonces, ¿cómo podríamos decir que el Espíritu Santo nada más sea así? Una fuerza que sale de Dios. No es así. Sí que, pues, la fuerza de Dios actúa, por supuesto que sí. Pero ¿cómo actúa? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ejecuta las órdenes del Padre. Porque el Padre es creador. El Hijo es el Redentor, el que vino a redimir al mundo de los pecados, a reconciliarnos con el Padre a través de su pasión, muerte y gloriosa resurrección. El Espíritu Santo, fácil, es el que guía a la iglesia, el que guía al cristiano, el que recuerda las cosas a la iglesia y al cristiano. Y el Espíritu Santo fue el que puso la jerarquía en la iglesia, empezando por los obispos. Hechos 20:28. Cuiden de sí mismos y del rebaño en el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, como supervisores, como encargados. Por eso, el Espíritu Santo no puede ser una fuerza nada más así, salida de la nada. La fuerza no podría instituir nada. Una fuerza así, natural, no pudo haber instituido la iglesia con los obispos. Así que, ¿cómo podremos responder a los testigos de Jehová que el Espíritu Santo es una persona y no solo una fuerza? Sencillo. A través de la palabra de Dios. Hay muchísimos textos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde nos dice y nos confirma que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué lo decimos? ¿Y por qué lo creemos? ¿Y por qué lo predicamos? Sencillo. Porque el mismo Jesús le dijo a sus apóstoles,
En Juan 14:26, Él les dijo a sus apóstoles, cuando los mandó a predicar, le dijo, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. ¿Cuáles cosas les iba a enseñar el Espíritu Santo? Todas las que Jesús les había enseñado. Y como dice en el libro de San Juan que Jesús hizo y predicó muchísimas cosas que en el mundo no cabrían los libros, si se escribieran todo lo que hizo Jesús, no cabrían en el mundo para tanto y tanto y tanto, tantos escritos o tantos libros que se tendrían que hacer. Así que, ¿cómo iban a recordar esas cosas que Jesús dijo y hizo? Sencillo, por el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. Que el Señor iba a rogar para que el Padre enviara al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo iba a recordarles todas las cosas que Él había dicho y hecho. Así que una fuerza, ¿cómo una fuerza podría recordarle cosas a los apóstoles? Imposible, caramba. No puede ser así. No. Solamente una persona con conciencia razonable podría recordarle a alguien algo. Y esa persona es el Espíritu Santo. Allá por Hechos 8:29, cuando el Espíritu Santo le dijo a Felipe, ve y párate en esa carreta. Ahí va el etíope. Ahí va el etíope. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Que dice que iba leyendo las escrituras, pero que no entendía nada. Entonces, Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces, ¿cómo podemos entender que el Espíritu Santo no es nada más una fuerza? Si el Espíritu Santo también habla, y en esa ocasión habló diciéndole a Felipe, ve sobre ese carruaje. El Espíritu Santo habló y habla. Sigue hablando y hablará. ¿A través de quién? De nosotros, los cristianos, a través de su iglesia. Por eso el Espíritu Santo instituyó su iglesia a través de obispos, sacerdotes, laicos y todo el colegio episcopal y todos los que formamos la iglesia. Porque el Espíritu Santo la instituyó. En Hechos 13:2, en Romanos 8:27, perdón, el Espíritu Santo intercede por los santos. ¿Cómo puede una fuerza interceder por alguien? No me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza que una fuerza, nada más así simple, puede interceder por alguien. No. Solamente una persona puede interceder por alguien. ¿Por qué? Porque esa persona tiene razón, razona, se mueve, respira, mira. ¿Y cómo una fuerza va a tener todos esos atributos, todas esas características de una persona? Imposible. ¿Cómo? No me cabe en la cabeza. No, por supuesto que no. ¿Cómo el Espíritu Santo, cómo una fuerza
va a poder entristecerse? Por supuesto que no. Pero ¿quién se puede entristecer? El Espíritu Santo, una persona. Y esa persona se entristece cuando nosotros obramos mal, cuando el Espíritu Santo nos está hablando a través de la conciencia. Ya ven que en veces nos sentimos pecados, nos sentimos tentados a pecar. Y por dentro, en nuestra conciencia, algo nos dice, no lo hagas, no lo hagas. Pero algo también, por un lado, nos está diciendo, hazlo, hazlo, hazlo. Nos está tentando, nos está tentando. Y sabemos que el que tienta es el enemigo. Nos tienta pues, a pecar. Pero el Espíritu Santo nos está advirtiendo, no lo hagas. Tranquilo, ora, no hagas esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos dejamos convencer por el enemigo y pecamos, cómo nos sentimos después? Nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque alguien a través de nuestra conciencia nos estaba diciendo, no lo hagas, detente, stop. ¿Y quién creen que era? El Espíritu Santo, que nos estaba hablando a través de nuestra conciencia y nos decía, no lo hagas, tranquilo. Entonces, como podemos ver a través de la Biblia, hay muchísimos pasajes, hay muchísimos textos que podemos comprobar que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza inerte. Por supuesto que no, no es así. El Espíritu Santo, desde que se derramó en Pentecostés, ha venido guiando y guiando y guiando a su iglesia para guiarla a la verdad. Para guiarla a la verdad. Por eso dijo el Señor Jesús, el Espíritu Santo los guiará a la verdad. Entonces, ¿qué podremos decir? ¿O qué podremos concluir? Que el Espíritu Santo es una fuerza nada más así, salida de Dios, pero inerte. Ellos, los testigos de Jehová, dicen que el Espíritu Santo, que Espíritu es nada más así como una corriente eléctrica, que es nada más así, una fuerza como una corriente eléctrica. Pero les pregunto yo, ¿a quién le creeremos? ¿A las mentiras de los testigos de Jehová o le creeremos a la palabra de Dios? Yo no sé ustedes, pero yo prefiero creerle a la palabra del Señor y a su Santa Iglesia Cristiana Católica, que es pilar y base de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Por eso la iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Por eso la iglesia es pilar y base de la verdad, porque es guiada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se equivoca, ni conlleva al error. Si así fuera, la Iglesia Católica no sería la Iglesia de Jesucristo, no sería la Iglesia de Dios, ni tampoco podría existir por más de 2000 años. ¿Por qué? Porque hay un pasaje de la Escritura donde dice que si esa obra no es de Dios, es en Hechos de los Apóstoles. Que si esa obra no era de Dios, no venía de Dios.
no existiría, se derrumbaría, dejaría de existir. Pero ¿cómo podemos saber que la iglesia, si es de Dios? Fácil, porque la misma historia, la arqueología y la misma palabra de Dios nos los confirman. Que Jesús, cuando le dijo a Pedro en Mateo 16:18, que ni los poderes del infierno la iban a poder derrumbar. O sea que nadie, ni los testigos de Jehová, ni los adventistas, ni los mormones, ni todas las sectas juntas con Satanás, la iban a poder destruir, derrumbar, desaparecer. Porque si así fuera, entonces Jesucristo nos habría mentido. Si la Santa Iglesia ya hubiera sido destruida, en ese caso, Jesucristo nos habría mentido. Y entonces sí, ya no tendríamos por qué creerle al Señor. Pero no. El Señor Jesús cumple su palabra y la ha cumplido y la cumplirá hasta el final de la historia. Porque Él dijo en Mateo 28:19, he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que Él está ahí en su Santa Iglesia, cristiana, católica. ¿Y cómo podemos saber que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas? Fácil, porque lo podemos comprobar en Primera de Juan 5:7. Dice así: Él es el que viene por el agua y la sangre, Jesucristo, y no solo por el agua, sino por el agua y la sangre. Y el Espíritu también da su testimonio, el Espíritu que es la verdad. Tres son, pues, los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres son uno. Palabra del Señor, bendito sea el Señor. Así que una fuerza inerte puede dar testimonio, tanto en el cielo como en la tierra. Por supuesto que no. Para nada. El que da testimonio, o los que dan testimonio, son personas, son tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son un solo Dios, uno. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, no le creamos a los testigos de Jehová y sus mentiras, porque ellos vienen enseñando con una Biblia tergiversada, cambiada. Le han cambiado palabras, le han quitado palabras. Así que nosotros no tenemos por qué creerle a ellos y a sus mentiras. Por eso, mis hermanos, hay que formarnos. Ya estuvo suave de ser tibios. Porque dice el Señor en el libro de Apocalipsis que a los tibios los vomitará de su boca. Porque no eres ni frío ni caliente, dice el Señor, sino que porque eres tibio te vomitaré de mi boca. Es decir, que tienes un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Y así no puede ser. O eres frío o eres caliente. Si eres frío, pues allá en el infierno se van a calentar.
Y si eres caliente, pues ahí en el cielo el Señor te va a refrescar. Pero si eres tibio, así no le agradas al Señor. Así que tenemos que, o somos fríos o somos calientes, pero no tibios. Mis amados hermanos, bendito y alabado sea el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque estos tres son un solo Dios verdadero. Y no hay que hacer caso de la doctrina o doctrinas de los testigos de Jehová, ni de ninguna otra secta que viene con otro evangelio, como dice Gálatas 1, 6, 9, del 7 al 9. Maldito, es anatema el que viene con otro evangelio tergiversado, que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y los testigos de Jehová y las 666,000 sectas protestantes o evangélicas, entre comillas, vienen predicando, no hay que hacerles caso porque están malditos. Ellos y sus doctrinas, porque no le creen a la doctrina, al evangelio de la Santa Iglesia Católica. Y ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, que ellos niegan que la Santa Iglesia Cristiana Católica sea la que fundó Jesús. Si en Mateo 16, 18 está bien claro donde Jesús le dijo a Pedro, y a ti, y sobre ti, edificaré mi iglesia. En otra versión le dice, sobre esta roca, es decir, sobre Pedro. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y lo que tú ates y lo que tú desates quedará atado en el cielo. A ti, tú, a ti, tú. Todo eso le dijo el Señor a Pedro. Sobre Pedro está fundada o edificada la iglesia. Los hermanos evangélicos dicen, no, pero no es sobre Pedro. Pedro es un pecador, sobre la confesión de Pedro. Pues sea sobre la confesión de Pedro o sobre Pedro, pero está bien claro que fue en Pedro quien edificó, sobre su declaración de Pedro, que el Señor edificó su iglesia. No, pero que Jesús, Él es la única roca, no hay otra roca. Lo dice en Isaías, no hay otra roca más que Dios. Bueno, en el Antiguo Testamento sabíamos que el Señor se daba a conocer como la roca. Pero también el padre Abraham era llamado o considerado roca. El mismo libro de Isaías lo dice. Vean la cantera, la roca de donde fueron sacados. Vean Abraham su padre, Isaías 22. En el Nuevo Testamento, ¿a quién Jesús le pone por sobrenombre roca? A Pedro. Juan 1:42. Kefas, le llama Kefas, que quiere decir roca de grandes dimensiones o proporciones. Y vemos cómo ahí Jesús edifica su iglesia sobre Pedro. No, que la iglesia católica no es la de Jesús, no es la de Dios. Hechos 20:28. Hechos 20:28. Regresemos a Hechos 20:28, donde el Espíritu Santo dice que instituyó su iglesia sobre los obispos. ¿Quiénes son los obispos? Los obispos son los sucesores de los apóstoles. Fue edificada, sí, en Pedro. Y sobre los apóstoles, en comunión con Pedro. Y ya los obispos, ya los apóstoles, pues sabían que su obra iba a terminar, se tendrían que morir algún día. ¿Qué fue lo que hicieron? Instituyeron personas, hombres de confianza, imponiéndole las manos para transmitirles o delegarles el poder o autoridad de Jesús.
Y así quedó establecida la iglesia a través de los obispos. Apóstoles, obispos, profetas, todos la hacemos de profetas al predicar la palabra del Señor. Pero no como los profetas que abundan o se autonombran en las arcas protestantes, que vienen, según ellos, profetizando cosas, catástrofes. ¿Quién no sabe que a través de la historia ha habido catástrofes y va a seguir habiendo catástrofes? Y cuando ellos predicen o profetizan alguna catástrofe, pues nada más no se cumple. Han profetizado el rapto miles de veces. No se ha cumplido. ¿Eso qué significa? Que son falsos profetas, como en el Evangelio de Mateo 24, del 1 en adelante. Cuando en el pueblo de Israel había profetas, pero también falsos profetas. Y estos falsos profetas modernos son los que vienen o son los que le imitan a los falsos profetas del pueblo de Israel. Así que mis amados hermanos, pues siéntanse contentos, felices, porque estamos en la única santa iglesia cristiana católica que el Señor Jesucristo fundó. Lo constata, lo prueba la historia, la arqueología y la palabra de Dios. Jesús sigue estando en su santa iglesia, presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad a través de ese pan vivo que es la Santa Eucaristía. Y que los protestantes no lo creen y lo niegan. Esa negación de ellos es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Ellos deberán rendir cuentas a Dios cuando sean llamados. Y créanme que no va a ser nada bonito, nada agradable cuando lleguen a la presencia del Señor. ¿Por qué? Por estar en contra de la iglesia de Jesús, por estar en contra de las mismas palabras y doctrina de Jesús. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, no creer que la iglesia católica, cristiana católica, es de origen divino. Pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo es no creer que Jesús es el mismo Dios, como lo dice en Juan 1:1, como lo dice en Colosenses 2:9, que en Jesucristo reside toda la plenitud corporalmente de Dios. ¡Qué texto tan hermoso! ¡Qué texto más hermoso! En Jesús reside toda la plenitud corporal, es decir, en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, del Padre, del Espíritu Santo. Bendito sea, no sé cómo pueden negar eso los testigos de Jehová y adventistas, mormones y tantas sectas que niegan que Jesús es el mismo Dios por el que se vive. Hechos 3:15. Hechos 3:15. Ustedes han dado muerte al autor de la vida. ¿A quién mataron? Tanto los sacerdotes judíos con el gobierno romano, al Señor Jesús, al mismo Dios. Hechos 3:15. Ustedes han dado muerte al autor o al dador, al autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? Dios. ¿Y quién es Dios? Jesús, el Verbo encarnado. ¿Quién murió? Jesús. Y igual, ese pecado también lo cometieron los sacerdotes judíos con el gobierno, con el imperio romano, porque no creyeron que Jesús era Dios. Y los testigos de Jehová
tienen ese mismo pecado por no reconocer a Jesús como el verdadero Dios por el que se vive. Esa es blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, no hay que creerle a los testigos de Jehová, ni a sectas que vienen predicando otro evangelio, de la prosperidad, de la sanidad, de esto, del otro. No, hay que creer el evangelio que nos predica la Santa Madre Iglesia Cristiana Católica. Ese, no otro. ¿Por qué? Porque nos convertiríamos en apóstatas. Sí, que hay cristianos católicos que están creyendo las mentiras de canales católicos, que el Papa Francisco es un hereje, que el Papa Francisco es un masón. O sea, esos mismos hermanos, esos mismos canales católicos, entre comillas católicos, ellos no pueden ser cristianos verdaderos. Ellos más bien están en apostasía, en herejías, porque están rechazando al pastor que Jesús mismo puso en su Santa Iglesia, en Juan 21:15, a Pedro, es decir, al Papa, vaya. Así que, mis amados hermanos, no cambiemos el evangelio, no creamos en otro evangelio que vienen predicando las sectas evangélicas, las sectas protestantes, pues vaya. Creamos en la doctrina que Jesucristo nos dejó en la Santa Iglesia Cristiana Católica, edificada o fundada en Pedro, en la cual el Espíritu Santo puso y dejó obispos. Muchas gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios les dé sabiduría y entendimiento para rechazar a esos herejes cismáticos, católicos tibios, mediocres, que están en contra del Papa Francisco, que no creen que el Papa es el legítimo sucesor de Pedro. Yo se los digo así sinceramente, hermanos, así. El que esté o el que está en contra del Papa Francisco, yo se los digo así, con todo mi corazón adolorido. Mejor, retírense de mi canal. Elimínenme de sus contactos de Facebook, que estoy como Ricardo Noriega. Si van a estar así, creyendo mentiras de canales anticatólicos, de hermanos católicos que hablan en contra del Papa, yo no los quiero en mi canal, yo no quiero su amistad. Mejor retírense y pues váyanse felices y contentos al infierno por blasfemos. Un abrazo, hermanos cristianos católicos, a todos los que están en sintonía con la Santa Iglesia Católica y que aceptan al Papa como legítimo sucesor de San Pedro. Les mando un fuerte abrazo y, como siempre, que Dios me los bendiga. Su amigo en Cristo, Ricardo Noriega, guerrero católico. Nos vemos hasta la próxima y al próximo video. Bendiciones.